Buenas noches, estamos contentos de volvernos a encontrar en esta transmisión y poder compartir la palabra del Señor, tener un tiempo de adorarle a Él. Él es la razón por la cual nos reunimos y queremos continuar, pero para ello vamos a tener un tiempo de oración. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir ante ti como pueblo tuyo, poder abrir tu palabra con la esperanza de que sea tu Santo Espíritu instruyéndonos para que este mundo pueda conocer que tú enviaste a Jesucristo, que tú seas glorificado a través de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta oportunidad hablar sobre un tema que es la iglesia. Y ahondando más en ello, queremos ver lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es considerada? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a favor de ella? ¿Qué es lo que espera de ella también? Entonces vamos a un texto en 1 Corintios capítulo 3 verso 9, donde leemos, dice así: porque nosotros somos labranza de Dios y vosotros sois, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Encierra varios aspectos aquí, ¿no? Dice lo que somos ante Dios, lo que Dios ha hecho o hace también respecto a su iglesia, ¿no? Y vemos algo importante, que la iglesia ha sido instituida por el Señor Jesucristo, lo cual ya hemos visto. También que la iglesia tiene propósitos definidos en este mundo, en razón de que debemos de vivir en unidad, y de esa manera manifestamos quién es Dios, quién es Jesucristo. Pero también para ir creciendo, dice, vamos creciendo para que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, al conocimiento de nuestro Dios, al conocimiento de Jesucristo, de tal manera que Jesucristo es el varón perfecto, y también que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Como iglesia, tenemos o debemos de glorificar a nuestro Padre. Y que el que predica, el que enseña, o sea, el que nos ha traído el Evangelio, el que nos ha enseñado respecto a Dios, respecto a Jesucristo, a su Espíritu, a la iglesia, a las labores de la iglesia, quien nos ha enseñado la palabra, dice, son siervos de Dios, ¿sí? Y que Dios es el que da el crecimiento. Ninguno de los que nos han traído el Evangelio, sean misioneros o sean pastores, los que nos han enseñado, sean los maestros, todo ello Dios ha puesto realmente para nuestro bien. Ninguno puede atribuirse, ninguno busca
la fama, ninguno busca ser aplaudido por los hombres. Hombres y mujeres sencillos que nos han enseñado el Evangelio, que nos ha enseñado la palabra de Dios. A ninguno de ellos, podemos decir, ha buscado eso. Siempre se han considerado siervos y esperamos que siempre sea así. Pero que Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que se lleva la honra, la gloria, Dios es el que se lleva los méritos, porque Él es el que da el crecimiento. A veces los que nos han traído el Evangelio, los que nos han enseñado, dicen, ay, este hombre es duro, esta mujer es dura, este hombre no obedece a Dios. Pero no sabían lo que Dios ha venido haciendo ya en nuestra vida, en nuestro interior, en el interior de las personas que en determinado momento han respondido al Evangelio, han aprendido, han conocido, de repente Dios ha despertado en ellos su conocimiento, ¿no? Entonces Dios es el que da el crecimiento y de repente nos asombramos de aquellas personas y decimos, ¿cómo es? Él está ahora, Él persiste, Él sigue al Señor, Él le sirve, ella le sirve al Señor. No pensábamos que podía ser así, en razón de que Dios es el que da el crecimiento. Ignoramos cómo lo hace, pero Dios es el que va obrando de tal manera que ese crecimiento se dé. Los líderes, y en este caso el apóstol Pablo, habla de Apolos, habla de Pedro, habla de Cristo mismo, y que la iglesia en Corinto era una iglesia realmente a quien Dios le dio los dones. Bien favorecida esta iglesia, económicamente, espiritualmente, Dios la había provisto. Y Dios también le había provisto de hombres que lleguen a ellos, hombres que pongan, como dice, el fundamento, hombres que les enseñen, ¿no? Y ellos habían aprendido también de otras personas que hablaban lo contrario a lo que Pablo les había enseñado. Y Pablo, llega el momento en que Pablo le dice que ellos eran carnales, ¿no? Y que como carnales le va a hablar, como personas, ellos por un lado se decían, hemos aprendido de tales personas y tomaban partidos, pero Pablo les habla que ellos son carnales porque hay disensiones, están dividiéndose, están haciendo partido dentro de la iglesia, ¿no? Están tomando partido de hombres. Y Pablo le dice, entonces son carnales, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Entonces Pablo, a través de la labranza de la tierra, del edificio de Dios, de una construcción y de la agricultura, les va a hablar. Eran cosas que ellos conocían y les va a hablar de esos aspectos. ¿Qué es realmente la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por la iglesia? Y Pablo se consideraba, dice, servidor, siervo de Jesucristo. En varias de sus epístolas encontramos, de sus cartas encontramos eso, ¿no? Él diciendo que es servidor, siervo, esclavo. Realmente había aprendido del Señor Jesucristo, que no ha venido el Señor Jesucristo, no vino para ser, como dice, alguien que esté al frente, alguien que los administre, sino alguien como si el número uno que quería ser, sino ser siervos.
Y el Señor Jesucristo también nos enseña eso, ¿no? Que quiere ser número uno, tiene que servir, tiene que estar a disposición de los demás. Entonces, mediante el lavado de pies les enseña eso. Y él también dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces Pablo muy bien había captado eso, lo tenía como parte de su vida, el ser servidor. Y él dice, somos siervos, estamos a favor de ustedes, trabajamos a favor de ustedes. Y no importa el tiempo, no importa el lugar, siempre estamos al servicio de ustedes. Y él habla de ser plantadores, regadores, aquellos que ponen la semilla, aquellos que riegan, que cuidan, de tal manera que la semilla germine, que la semilla crezca y dé sus frutos. Dice, el crecimiento lo da el Señor. Para Pablo eso era muy claro. Es Dios quien merece la gloria, la honra. Y así es. El que crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que los nutrientes a través de las raíces den el crecimiento a las plantas, den el fruto? ¿Cómo es que se produce la flor, el fruto? A veces decimos la naturaleza, la madre naturaleza. Para nosotros los cristianos es que Dios lo ha hecho así, ¿no? Que Dios es el que da el crecimiento, que es algo que Dios creó y así lo hizo de tal manera que produzca los frutos esperados. Los nutrientes de la tierra pasan a las plantas, se da el fruto, el hombre come el fruto de eso y se nutre. Dios lo ha hecho así. Y dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. No hay por qué decir, nos trajo el evangelio tal persona nos enseñó. Dice, son una misma cosa. ¿Sí? Servidores de Dios, siervos de Dios, trabajadores de Dios. Y dice, pero Dios en su gracia infinita, en su misericordia, en su sabiduría, en su bondad, dice que a cada uno, al que siembra, al que riega, al que enseña, al que trae el evangelio, al que enseña la palabra de Dios, al que contribuye con el desarrollo de la iglesia, dice, Dios va a recompensar. Y eso es un gran aliciente para aquellos que llevan el evangelio, para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Dice, Dios va a recompensar. Él no va a olvidar ninguno de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. ¿Sí? Dice, somos colaboradores de Dios. Algo muy importante que Dios ha puesto en la vida de los hombres, que Dios ha concedido a hombres y a mujeres. Dice ser colaboradores de Dios. Dios tiene propósito, Dios tiene algo que hacer en la vida de la iglesia, con la iglesia, en la vida del incrédulo. Y entonces dice, nosotros somos colaboradores, decía Pablo. Y ahora también somos colaboradores de Dios. Qué privilegio el trabajar para lo que Dios quiere hacer en este mundo. ¿Sí? En la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de los adultos, de los ancianos. Dios quiere obrar. Y dice, somos colaboradores de Dios. Somos ayudantes de Dios. ¿Sí?
¿Quién no quisiera ser colaborador de alguien importante en nuestro país? ¿Sí? Ser colaborador de un gran empresario. Y a veces digo, yo trabajo, yo colaboro por el bien de tal empresa, por el surgimiento de tal empresa, pero aquí hay una empresa mayor y hay alguien mucho mayor que todos, Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio como iglesia de ser colaboradores de Él, ¿no? Dice la iglesia, acá vemos como labranza de Dios. Y hablamos de la labranza, la operación que se hace en la agricultura. Tiene que ver con preparar el terreno, preparar la tierra. Antiguamente, y hasta ahora en algunos casos, mueven la tierra, usan instrumentos, usan el arado, ya sea jalado por bueyes, por caballos. En nuestra serranía usaban la chaquitaquia, ¿no? Y es hecho con metales y con palos, de tal manera que mueven la tierra, ¿no? Le dan fuerza con el pie y mueven la tierra. Y ahí está la tierra. De esa manera prepara. Y otros ya lo hacen con arado, con tractor, jalado por tractor, pero es preparar la tierra. ¿Para qué se prepara la tierra? Y ahora se tiene otro concepto. Ya no se mueve la tierra, sino lo que queda de las plantas lo muelen, eso sirve como nutriente. No mueven la tierra, dice, porque al mover la tierra los nutrientes son llevados por el viento, ¿no? Y entonces no mueven la tierra, sino que tienen un sistema donde hacen los surcos, los huecos no hacen surcos ya, hacen los huecos, ponen la semilla y de esa manera siembran, ¿no? De esa manera producen. Es mantener la humedad a través de las raíces de otras plantas, como un colchón, vamos a decir, y ahí es donde van sembrando, ¿no? Pero el labrar es preparar la tierra para sembrar, producir los frutos, tener buena cosecha. Entonces, la iglesia también es así, es una tierra donde Dios trabaja, ¿no? Una tierra para sembrar o un terreno para sembrar la semilla, en este caso del Evangelio. Y otros vienen posteriormente. Son los colaboradores, los siervos de Dios, ¿no? Pero Dios es el labrador. No sabemos cómo Dios ha intervenido en la vida de cada uno de nosotros, cómo Dios ha ido trabajando. Escuchamos a veces testimonios y Dios ha sido a través de nuestros padres, a través de un amigo, a través de un folleto, a través de hacernos escuchar por la radio, a hacer un programa de televisión, hacernos escuchar en la calle, bajo los cuidados de Dios, cuidándonos de prácticas pecaminosas, de tal manera que cuando alguien vino a sembrar el Evangelio, escuchamos, hemos puesto atención. Dios es el que nos preparó para recibir el Evangelio de Jesucristo. Alguien vino al lugar donde vivíamos. Alguien nos tocó la puerta. Alguien nos habló en la calle. Pero el terreno ya lo había preparado Dios.
Y después que recibimos el Evangelio, alguien vino a enseñarnos el Evangelio. Y de esa manera nosotros fuimos creciendo. Entonces es Dios quien prepara, ¿no? Y de tal manera que podamos rendir los frutos que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Dice el primer fruto es frutos dignos de arrepentimiento, el volvernos a Dios. Sembraron el Evangelio en nuestra vida, respondimos al Evangelio. Frutos dignos de arrepentimiento, de volvernos a Dios. Entonces alguien nos preguntaba, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó contigo? Si estábamos en el colegio fue distinto y el trato. El comportamiento fue otro. Si estábamos en un centro de trabajo, ya a los compañeros no. Ya los tratábamos mejor. Ya no había envidia. Ya se enseñaba lo que sabíamos. Hubo cambios en nuestra vida. Dice, frutos dignos de arrepentimiento, nos dice Mateo 3:8. También dice que sus frutos, los frutos eran los que daban evidencia de una vida diferente. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces iban viendo cambios en el vecindario, en el colegio, en el centro laboral. Iban viendo cambios. La familia iba viendo cambios. Que los frutos, lo que Dios produjo en nuestras vidas, eran otros. Y frutos, dice, abundantes. Es lo que espera Dios de nuestra vida. Que abundemos en frutos. En mi relación con Dios, ¿cómo es? Voy entonces, le adoro a Dios. Me relaciono con Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través de la adoración a Él. Voy aprendiendo. Mi relación con Dios ha cambiado. Antes era, dice, un hijo de ira. Ahora soy un hijo de Dios. Antes vivía en las tinieblas. Ahora no, es en la luz de Dios. Antes vivía en muerte, mas ahora vivo realmente para Dios. Le sirvo a Dios. Eso era la iglesia. Hay un cambio y Dios espera esos frutos en la vida de la iglesia, de aquel hombre, de aquella mujer que ha depositado su fe en Jesucristo. Dice, la relación también con otros creyentes es diferente. Ya no los vemos como hijos del diablo que antes decíamos. Ya no vemos un hombre o una mujer pecadora, indigno de estar con ellos. Ahora sé que el hermano, la hermana, es alguien que se ha arrepentido, es alguien a quien Dios ha perdonado, es alguien que se esfuerza en agradar a su Dios, es alguien que va aprendiendo, es alguien que se aparta del pecado. Entonces ya no es una relación de rechazo, sino de aceptación, porque conozco ahora que es un hombre, una mujer que se ha arrepentido, a quien Dios ha perdonado. También ya comienzan a verse frutos en nuestro crecimiento espiritual. Dice, conoce la iglesia, conoce el hombre y la mujer, más a Jesucristo, más a Dios, más al Espíritu de Dios, conoce más acerca de su palabra.
¿sí? Es alguien que va añadiendo, dice, virtudes a su vida. El fruto del Espíritu de Dios es evidente en aquel hombre, en aquella mujer. Es el gozo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y todo ello vamos viendo en la vida de este hombre, de esta mujer que forma la iglesia. ¿Sí? Y como iglesia entonces es una iglesia que crece en amor, en paz, en paciencia. Es una iglesia que busca el equilibrio. Es una iglesia que cree a Dios. Es una iglesia que el mundo lo rechaza, pero no responde con sed de venganza. No responde con el momento para desquitársela. Va aprendiendo. Va creciendo espiritualmente. Va también en su relación con los no creyentes. Ya no es el hombre, ya no es la mujer que merece que Dios le castigue, que merece el infierno. Va relacionándose mejor con ellos, va viéndose frutos en una nueva relación con ellos, ¿sí? Ya sea en el trabajo, va aceptándolos, no los considera hombres indignos de venir al Señor, porque por ellos ha muerto también el Señor, ha dado su vida, ¿sí? Son hombres y mujeres que pueden haber un cambio en su vida, ¿sí? Que pueden pensar diferente, que pueden reaccionar en forma diferente. Cristo obra en sus vidas como lo ha hecho en nosotros y ellos cambian, ¿sí? Ya nuestra relación con ellos también es diferente y vamos viendo frutos entonces en esas relaciones. Vemos también que el labrador es alguien que espera los frutos, pero al mismo tiempo no es una espera inactiva. Algo está haciendo para ver esos frutos, está trabajando, está regando. Sí es cierto que cada planta tiene su tiempo, ¿no? Algunos 3 años, los árboles frutales, para rendir sus frutos. Y algunas plantas son meses, algunas plantas son años, y entonces, pero es la paciencia del labrador, ¿sí? Es el tiempo también que debe de rendir sus frutos. El labrador espera frutos realmente, y así es Dios en nuestra vida. Espera ver frutos. Y dice abundante. Ningún labrador prepara la tierra de tal manera que no importa esos frutos, ¿no? No importa esos resultados, sino dice, aunque sea poquito, no, sino es abundante fruto, ¿sí? Y entonces así espera Dios de la iglesia también, ver abundante fruto, fruto en la relación con Él. Los judíos enseñaban un texto que dice Dios, que Él es único y que a Él deben de amarle con todo su ser, con alma, cuerpo, mente, fuerza, ¿sí? Porque Él es único. Entonces Dios también nos enseña a través de Jesucristo una nueva relación con Él, una nueva relación con la
iglesia, con otros creyentes, una nueva relación con los no creyentes, una nueva actitud respecto a nuestro crecimiento. Y Dios ve el crecimiento en nuestra vida en todos los aspectos, siendo el crecimiento espiritual, vamos a decir, más importante, pero también ve el crecimiento en otros aspectos, en nuestro físico, en nuestra economía, en nuestra familia. Ve cómo espera los frutos en esos aspectos también. Otro aspecto que la iglesia, o somos enseñados en la palabra, y en ese tiempo Pablo a los Corintios, es por algo conocido, el edificio de Dios. Si Dios espera frutos, Dios también quiere ver a su iglesia como algo atrayente, hermoso, hermosa, ¿no? Atractivo a la gente, atractivo a Él, algo muy hermoso a los ojos de Él. Y habla acerca de un edificio. Cuando vemos las edificaciones del pasado, ¿no? Nos asombra. Nosotros como peruanos tenemos a Machu Picchu y quisiéramos viajar y conocer, por lo menos verlo en fotos de distintos ángulos para ver, y nos dicen que es una belleza. Los que han viajado, los que han tenido oportunidad, dicen es una belleza. Bien, hay otros también, ¿no? En el mundo antiguo hay otros lugares que quisiéramos visitar, pero también en el presente hay edificaciones. Nos asombramos que una piscina esté arriba, que sea sostenido por dos edificios y la gente va, es un atractivo. Se hace arquitecturas que llaman la atención y que quisiéramos ver, pero la iglesia es algo muy bello, debe ser algo así. Por eso Dios, quien ha planeado, ha planificado la iglesia como algo hermoso, y nos enseña Pablo a los de Corinto como algo que ellos conocían, una construcción, un edificio. Y en este tiempo la construcción también ha cambiado, ¿no? Ha adelantado, vamos a decir. Y necesitamos una cimentación, un lugar donde construir. Siempre se busca que sea sólido, ya sea por las aguas, ya sea por el terreno o por la humedad, ¿no? Y nos dice, debemos de buscar un lugar propicio. Se hace un estudio de suelo para ello. Y después los albañiles comienzan, ¿no?, la construcción, poniendo las bases, toda la estructura. Como dice, el primer piso, la azotea, ven los acabados, ven la electricidad, ven el caso del agua, el desagüe, y después la carpintería, la herrería, cerrajería, ventanas, vidrios, después pinturas, cómo va a ser adornado todo, ¿no? Vemos los jardines, los ornamentos, vemos diversos materiales para construir una casa. Lo queremos hacer de madera, lo queremos hacer de lo que se llama concreto o material noble. ¿Cómo queremos edificar? Con fierros. ¿Cómo se quiere hacer, ¿no?, para una edificación? Pero el objetivo es culminarla. Hermoso, ¿no? Muchos hemos empezado a construir y sin considerar ciertas cosas, y no
no acabamos la construcción. Pero hay edificios que viene el arquitecto, vienen los ingenieros, planifican todo y hasta en qué tiempo lo van a hacer y cómo debe de quedar y vemos unos edificios que se levantan y se terminan, ¿no? Y queda hermoso. Es algo así como Dios ve a la iglesia, ¿sí? Que comienza a edificarse y al final tiene ya el acabado para la iglesia. Pero a veces como iglesia no pensamos algo así. Llenos de cosas empezamos a edificar. Ciertamente el fundamento es Jesucristo para la iglesia. Hay otros que Dios provee para enseñar a la iglesia. Dice, el Señor ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto profetas, ha puesto misioneros, ¿no? Todo para que se dé lo que Él tiene pensado para la iglesia. Pero muchas veces como iglesia nos quedamos, ¿no? Y tenemos el fundamento. Y cierto es que nadie puede añadir otro fundamento. La iglesia se construye en base a Cristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento. No puede haber otro hombre, no puede haber una institución, no puede haber una mujer, no puede haber otro ser que haya nacido en estos 2000 y tantos años para que sea el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pero también ha puesto hombres, mujeres que enseñan a la iglesia. Enseñan a los niños, enseñan a las mujeres, enseñan a los hombres. Ha puesto hombres que enseñan la palabra de Dios. Pero cada uno, dice, somos responsables de cómo sobreedificamos. ¿Sí? Tenemos, si hablamos de una construcción, tenemos el fundamento, tenemos la base, vamos edificando, se va haciendo la estructura, pero al final, cómo quedemos acabados depende de cada uno. Dice, yo quiero que el arquitecto le dé este acabado, este color, que adentro hay un diseñador que va a dar los acabados internos. Este cuadro acá, este cuadro allá, esta pintura acá, este mueble en este lugar, el color del mueble y todo. De tal manera que entramos y nos asombramos de esa construcción, de esa casa, ¿no? Pero es algo así que Dios quiere respecto a la iglesia. Que sea hermoso, que alguien cuando vea la iglesia quede asombrado. Que, oh, esa iglesia, qué bonita es. Me gusta, me atrae, ¿no? Me emociona ver a la iglesia. Es algo así que Dios quiere respecto a su iglesia. ¿Sí? Y eso es en base a que la iglesia va con lo que Dios quiere. No es con lo que al hombre le gusta. Dios ha dispuesto todo. Los bienes, todos los recursos para que la iglesia realmente sea hermosa a sus ojos, de evidencia de que Jesucristo y el Padre son uno, de que el Padre ha enviado a Jesucristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, nadie otro edifica encima. Le decía, puso pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad de que seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. ¿Sí?
No hablamos de el edificio material, sino de hombres y mujeres. Pero cada uno de nosotros dice somos responsables entonces. Somos responsables porque individualmente decimos, soy responsable de mi vida. ¿Qué añado? ¿Qué aprendo? ¿Qué añado a mi vida? ¿Sí? ¿Con qué me fortalezco? ¿Cómo me fortalezco? Pero la gente no ve a individuos, ve a la iglesia. Dios también es a la iglesia. A la iglesia ha dado dones. Si yo tengo un don, es para que como cuerpo de Cristo, como iglesia, progresemos a los propósitos, llevemos a cabo los propósitos de Dios, ¿no? Que Dios nos vea y diga, ahí está, mis hijos amados, ¿no? Entonces, no buscamos el aplauso, no buscamos que dividir, no buscamos que la gente nos adule, no buscamos la fama, sino es la iglesia en su conjunto, que crezca, que a los ojos de Dios sea alguien hermoso, que a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él es el que ha dado la vida por su iglesia. Y nosotros podemos considerarnos parte de ella. Si Dios trabaja en nosotros, es para el bien de otros, ¿no? Si Dios nos enseña algo, es para contribuir al bienestar de nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, Dios, a través de estos ejemplos conocidos, como era la agricultura, como era la edificación, les está diciendo en aquel momento a través de Pablo, ustedes son carnales todavía. Por eso les hablo de esta forma, ¿no? Pero también para nosotros. Si no tomamos partido por alguien, entonces estamos dentro de lo correcto. Entonces Dios puede enseñarnos más, ¿no? Lo hace a través de la agricultura, esperando frutos de su pueblo, resultados de los cuales Dios va a buscar. Y si no los encuentra, ¿qué va a pasar? Si como pueblo de Él, como iglesia, no estamos rindiendo los frutos, no se está viendo frutos en la vida de la iglesia, entonces podemos caer en ese hecho de que Dios nos desarraigue, nos saque, ¿no? Pero el Señor nos tiene paciencia, pero también entendamos que su paciencia tiene límites. ¿Hasta dónde Dios va a ser paciente con nosotros? Él espera frutos de nuestra vida, frutos de su iglesia, ¿sí? También espera una iglesia hermosa, ¿sí? Una iglesia que asombre, una iglesia que sea atractiva, una iglesia que la gente vea y diga, yo también quiero estar ahí. No una iglesia resentida, no una iglesia que se pelea con los vecinos, ¿no? Sino una iglesia que realmente sea atractiva. Una tierra fértil que esté dando frutos, un edificio hermoso, podemos decir, ¿sí? Espera Dios eso. Es lo que Dios quiere hacer, amigo, amiga, con tu vida. Cristo sea el fundamento de tu vida. Tú seas enseñado por otros, pero al mismo tiempo
seas participante de tu propio crecimiento, que tú vayas aprendiendo, vayas conociendo a través de la Biblia a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios, conozcas qué es la voluntad de Dios para tu vida. Él no desea ningún mal para tu bien, para tu vida. Solo hay pensamientos buenos en el corazón de Dios para ti. Tal vez Dios ha ido preparando para que recibas el Evangelio. Tal vez este es el tiempo de Dios como labrador, como alguien que ha preparado tu vida para que cuando escuches el Evangelio respondas afirmativamente a Jesucristo. Él sea tu Salvador, Él sea tu Señor. Y también estés preparado para recibir las enseñanzas de hombres, de mujeres, de siervos, de colaboradores de Dios. Y de esa manera crezcas. Pero también para que te hagas responsable de tu propia vida llegado el momento. Seas alguien que alcance la perfección en Jesucristo. Alguien que diga, no, ¿por qué no vamos a estar peleando? Que no tomes partido por alguien, sino sigas al Señor. ¿Sí? Y entonces la gente te vea y diga, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? O qué hermoso es, ¿no? Qué bella persona es, qué buen padre es, qué buen trabajador es, qué buen vecino es. Eso es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. A los ojos de Dios somos que seamos alguien que rinda frutos, que sea hermoso a los ojos de Dios. De eso quiere hacerte partícipe Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, hermana, Dios no nos ve como individuos. O el mundo no nos ve como seres individuales, ¿no? Sino como iglesia. Como iglesia. Podamos dar un testimonio vivo, un testimonio real, ¿no? Un testimonio donde Dios esté en nosotros, como es su promesa y el cumplimiento de su promesa. ¿Sí? El mundo sin Cristo, el mundo de afuera de la iglesia, ve a la iglesia entonces, no a seres individuales. Podemos ser buen padre, pero en su conjunto como iglesia, ¿somos buenos padres? Hermano, hermana, ¿somos buenos padres? ¿Somos jóvenes? ¿Somos buenos hijos? Que no haya eso de parte del mundo que nos rodea, ¿no? Sino vea a la iglesia y la iglesia los asombre. La iglesia sea algo atrayente a ellos. Vengan al conocimiento de Jesucristo a través de la iglesia. La iglesia no solo sea ruinas, fue la iglesia en el pasado, no, sino la iglesia o determinada iglesia es ahora sí. ¿Sí? El Señor los bendiga. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la iglesia. Gracias por Jesucristo, quien dio su vida por ella, quien institucionalizó la iglesia, el creador de la iglesia, el sustentador de la iglesia, el que obra de tal manera que la iglesia sea atrayente a este mundo, que el mundo pueda ver al Padre a través de ella, al Señor Jesús a través de ella, al Espíritu a través de ella. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, por todo el bien que tienes para tu iglesia.
Tu palabra nos dice que los hijos de Dios, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste seremos semejante a Jesús. Es lo que tienes para tu iglesia. Y te damos gracias. Gracias por ser parte de ella. Gracias porque está a disposición de todo aquel que cree en Jesucristo. Gracias. En nombre de Él te damos. Amén. Amén.